Buenas tardes, estamos en nuestra lección que corresponde a hoy martes y es Colosenses 402. Colosenses 402 es la lección y recordemos que lo más importante en este momento es la condición espiritual y esta se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad confiese su pecado, igualmente aquí nosotros, y luego oramos para iniciar el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde, es un privilegio que tú nos brindas, Señor, nuevamente de estar juntos para estudiar tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, que sea correctamente utilizado, Señor, y también que pueda ser correctamente recogido, adaptado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites tener, Señor, te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si se ve un poquito la luz diferente, si se oye un poquito de ruido, es por el clima. Está un poco nublado y la luz no es la misma que usamos más temprano, así que ahí disculpen, pero esperemos que la voz no haya ninguna modificación. Recordemos nuestra lectura. Estamos trabajando en Colosenses capítulo 4, versículo 2, pero leemos desde el capítulo 3, versículo 23, para recordar el contexto de este versículo y de esa manera no tengamos dudas en cuanto al 4.2. Contexto 3.23 al 4.2. Leamos, dice Colosenses 3.23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con el alma, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, a consecuencia de lo anterior, la recompensa de la herencia, es a Cristo al Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia, y esto es maldad, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. 4.1. Amos, jefes, supervisores, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, empleados, sabiendo que ustedes también tenéis un Señor en el cielo. Versículo 2. Entréguense, perseverar, cualquiera de las dos palabras es útil aquí, en la oración, velando, y dijimos que esa palabra tiene que ver con la palabra alertas, o sea, estando alertas en ella, y luego la frase final, con acción de gracias. Esto nos va a ayudar mucho cuando vemos las diferentes formas en que se puede traducir de acuerdo al contexto, y eso nos ayuda. Por ejemplo, ahí cuando dice velad, podemos entender que es alertas, estar listos, atentos a las situaciones, pero al final dice, cerrando el versículo, con acción de gracias. Y esto nos llevó a comenzar a estudiar desde hace lecciones pasadas una síntesis de la doctrina de la oración, que comenzamos desde la semana pasada. Dijimos entonces que la oración es la forma de comunicarnos con Dios. Tiene que haber una línea, y esa línea pues es la oración, bajo la plenitud del Espíritu Santo, es decir, bajo la llenura del Espíritu Santo, y funcionando en un esquema en el cual, por el medio del crecimiento espiritual, podamos pensar como Dios piensa, es decir, tener la mente de Cristo, lo dice en otro de los versículos. Esto significa que podamos tener, por la doctrina en el alma, lo necesario para que nuestras oraciones sean bien inteligentes desde el punto de vista espiritual. La oración es una relación íntima con Dios. Es esa intimidad, es esa vida social con Dios. No es solamente el 911 para llamar a emergencias, es una comunicación diaria, una comunicación íntima, una comunicación social con Dios. Así que la oración tiene que reconocer de nuestra parte quién es Dios y no quiénes somos nosotros. Aquí lo importante es quién es Dios, y desde ese punto ya estar concentrándonos en esto. Así que la oración no está diseñada para sacarnos de problemas, no está diseñada para que en el primer momento de dificultades le llamemos inmediatamente para que solucione nuestra problemática, sino para expresar. La oración es nuestra impotencia, nuestra incapacidad, y hacer
la forma correcta de estar orientados al plan, a la dirección de Dios en ese punto. Así que, en otras palabras, diríamos que la oración es una extensión de la doctrina bíblica que tenemos en nuestra alma, o sea, de la que está residiendo en nuestra alma, que está residiendo en nuestro flujo de conciencias. Varias formas en las que podemos mencionar el alma, es el flujo de conciencia. Y constantemente fracasamos en esta plática con nuestro Padre, porque fracasamos en la utilización de la doctrina y nos vamos por el conducto de lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que quiero, vuelvo a necesitar, lo que quiero que me cambie, etc. Entonces esto va a ser una forma de correctamente adaptarnos qué es lo que Dios quiere, no qué es lo que nosotros queremos. Entonces la oración nunca ha sido pues diseñada para satisfacer nuestros deseos, nuestros apetitos. La oración está diseñada para que se lleve a cabo la voluntad de Dios, y voluntad, plan, propósito de Dios, y nosotros tener el privilegio de poder adaptarnos, tomar o seguir el plan de Dios por medio de la doctrina en nuestra alma, y eso nos permite entonces utilizar la oración para pedirle a Él lo que Él está promoviendo en nuestras vidas y que va a ser correcto y va a ser contestado. Hemos desviado mucho la correcta atención de la oración y usamos esto como una emergencia, como el último momento del problema. Háblenle a Dios y oren por mí, etc. Sí tiene un contexto en ese sentido de pedir al Señor, pero es más amplia la oración. Por eso dije que es una vida social también con Dios, en una plática con Dios. Cuando platicamos con alguien no siempre estamos pidiendo cosas, estamos platicando, estamos agradeciendo, estamos compartiendo, estamos muchas otras cosas que simplemente estar pidiendo que necesito o quiero o vuelvo a querer o vuelvo a desear algo. Cuando nosotros tenemos demasiadas peticiones, quiero que se entienda bien esto, la petición no es un error. Nuestras peticiones son correctas e interceder por otros es correcto. El punto que yo estoy diciendo aquí es que estamos tan preocupados por lo que yo quiero y lo que yo necesito y olvidamos entender la doctrina bíblica para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, demasiadas peticiones son una expresión de lo que nosotros queremos y no de lo que Dios quiere. Porque cuando comenzamos a entender algo que hemos estado estudiando o estudiamos, porque ya terminamos ese ciclo este domingo pasado del sufrimiento cristiano, nos damos cuenta que si son pruebas, si son situaciones que Dios está proveyendo para nuestro crecimiento espiritual, son útiles. Y no tenemos por qué orar para que nos quite una prueba, porque es útil para nuestra vida, por eso la está permitiendo. Es diferente a la disciplina divina, que también son situaciones en las cuales vamos a poder caer si nos desviamos del camino, nos desviamos del plan de Dios para nuestra vida. Así que voy a dar una definición, una síntesis de definición en los puntos importantes de dar gracias, porque aquí es el punto importante. Aquí acabamos de hablar, en este punto dice, de estar alertas en oración con acción de gracias. Entonces ese es el punto en cuanto a la definición de la acción de gracias. El dar gracias es una forma de adoración. Está diseñada para nosotros, miembros de la familia real, que vamos a reconocer los beneficios relacionados con la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz. No lo merezco, no puedo hacer nada por recibirlo, es un regalo de Dios. Entonces, cuando nosotros agradecemos a Dios, acción de gracias, estamos de esta manera adorando a Dios por medio de ello. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3 dice, digno de alabanza, fíjese muy bien, digno de alabanza, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha beneficiado con todo beneficio espiritual desde los lugares celestiales. Entonces, estamos agradeciendo desde antes de que nosotros existiéramos, ya estaban para nosotros todos los beneficios que podríamos estar disfrutando durante nuestra estancia aquí en la tierra.
Entonces, ¿qué es la vida del cristiano? Agradecimiento, acción de gracias, acción de gracias. Gracias, Señor. Hay problemas, hay situaciones. Gracias, Dios. ¿Por qué? Porque en medio de ellas Dios trabaja en nuestra vida, ayuda a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro desarrollo. Es una prueba y como su palabra lo indica, prueba, es una forma de que nosotros pongamos en práctica lo que decimos que estamos estudiando, lo que estamos metabolizando, lo que estamos guardando en nuestra alma. Esa es una forma de aplicación a la vida diaria. La definición bíblica de adoración es la base para entender la verdadera función de dar gracias. En Juan, este es un versículo que hasta hicieron un canto muy conocido de él. Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoren deben de adorarle en espíritu, debería ser por medio del espíritu y en verdad, o sea, por medio de la llenura del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces, dar gracias a Dios es un acto de adoración, es una expresión de vivir la doctrina que ha sido aprendida y que se la estamos dando a Dios, la estamos emitiendo por medio de la oración. Por eso nuestras oraciones tendrán contestación, porque son doctrinales, son basadas en la palabra de Dios y de esta manera gran parte de ellas, no les sé decir si todas, pero una gran parte de ellas Dios las va a contestar afirmativamente. ¿Por qué? Porque están alineadas al plan de Dios. Vuelvo a repetir, y este es un ejemplo que hemos dado muchas veces, el caso de Pablo. Pablo continuó con su enfermedad durante el resto de su vida hasta su muerte, porque Dios le dijo que no sanaría. Pablo en un principio deseaba ser sanado, pero se dio cuenta que eso era importante para su vida y lo que hizo fue agradecer. Y por eso dice: a partir de este momento voy a estar feliz, voy a estar agradecido, voy a dar gracias a Dios cualquiera que sea mi situación. Si tengo hambre, si tengo alimentos, si tengo dinero, si no tengo dinero, cualquiera que sea mi situación, voy a agradecer a Dios. Entonces, dar gracias es un acto de adoración. Ahora, toda la verdadera adoración a Dios está basada en dos opciones importantísimas, las dos opciones poder en esta dispensación, y esas son la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios metabolizada o la metabolización de la doctrina bíblica, que es exactamente lo mismo. Dar gracias a Dios Padre es parte de la diaria función de los solucionadores también. Por eso comenzamos con el número 1 de los solucionadores, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a Dios por tantas cosas. El dar gracias a Dios Padre también es parte de la vida espiritual, es parte de nuestra adoración. Estamos adorando con nuestras acciones de gracias en nuestra oración. El verdadero dar gracias al Padre es una actitud mental. Es una actitud, no son palabras, no es tengo que decir gracias a Dios, no es que ese es el sistema, no, esto es algo que tiene que estar como actitud mental, o sea, debe ser parte de tu vida, y, o sea, es una relación que tienes con Dios y en el cual tú te sientes agradecido por todas las situaciones que estás viviendo en tu vida. Y esta se tiene que forjar, lógicamente, no hay otro medio, por medio del crecimiento espiritual, a base de doctrina en el alma, y esto nos permite tener capacidad para la vida que sigue, producto de la doctrina metabolizada. Vamos a leer un par de citas que están en Colosenses. Comenzamos con la primera, que es Colosenses 2:7. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 7, dice: firmemente arraigados o enraizados, cualquiera de las dos palabras. A mí me gusta enraizados porque eso significa con una raíz bien fuerte, bien poderosa, y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, en vuestra doctrina, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Volvemos al mismo concepto, o sea, derramando acción de gracias. Es un tiempo activo, continuo, derramando acción de gracias, siempre, siempre. Ahora, para poder estar en esa posición, acaba de decir que enraizados, edificados, cimentados,
en fe, en la doctrina, bajo la llenura del Espíritu Santo, podremos caer en ese punto de rebosar de gratitud. Es cuando decimos, ¿cómo es posible que esta persona que está pasando por situaciones tan adversas, tan difíciles, se ve tan tranquila, se ve feliz en su interior? Porque es la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo que le permite estar en esa posición, como dice este versículo, rebosando de gratitud. Ahora, en Colosenses capítulo 1, ahí enfrentito, Colosenses 1, versículo 12, dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado, o sea, nos ha hecho aptos para compartir, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y cuál es esa luz? Pues la palabra de Dios. En luz es la palabra infalible de Dios. Ahí estamos, en una posición fabulosa que debemos de darnos cuenta que es una posición increíble. Y que todo lo que usted y yo estamos viviendo como miembros de la familia real es porque Dios lo permite o Dios lo dirige directamente para nuestro beneficio. A veces no entendemos. No alcanzamos a comprender cómo es posible que eso que está sucediendo me permita crecer espiritualmente, pero si seguimos ahondando en la palabra de Dios, Dios nos dará luz, que es su palabra, la comunicación de Él para con nosotros y entender estos conceptos. Entonces, nuevamente, seguimos inculcando el punto de dar gracias, gratitud, gratitud. Dar gracias a Dios debe ser una actitud diaria hacia Dios. Yo sé que a veces nos levantamos con el pie izquierdo, yo sé que a veces nos levantamos con dolor, yo sé que a veces nos levantamos con mucho trabajo, a veces nos levantamos con mucho estrés por la vida diaria, no estrés en el alma. Tenemos que estar en esa posición y esa posición solamente la podremos mantener si estamos rebosando de doctrina bíblica en el alma, por lo tanto rebosaremos de gratitud hacia Dios. La expresión de gratitud se basa en capacidad de doctrina bíblica en el alma para apreciar qué y quién es Él, para apreciar la prueba, para apreciar las situaciones que estoy viviendo en mi vida diariamente, solamente con doctrina en el alma. No hay otro medio, no hay otra forma. Por eso es la importancia de que un pastor maestro que tenga el don de pastor maestro haga su función, que dice capacitar, en Efesios, capacitar a los santos para la batalla. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Ese es el único medio capacitador para que nosotros como miembros de la familia real podamos funcionar en un mundo tan complicado, con tantas dificultades, con tanta basura, con tanta maldad y todavía, si faltara algo, cargando a nosotros una naturaleza de pecado las 24 horas del día, dispuesta y tocando la puerta todos los días, día y noche, para que le abramos la puerta a ella. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice así, ¿están todos ahí? Efesios 5, 20. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A Dios el Padre. Ahí está, clarito el sistema. Es un protocolo y hay que seguirlo. Dice ahí, dando siempre gracias por todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y este ejemplo que lo hemos visto constantemente en los estudios que tuvimos de sufrimiento cristiano, en donde Job siempre, hubo situaciones en las que ya lo vimos en la lección pasada, en la última lección, en donde Job sí tuvo algunos altibajos en este concepto, pero ¿qué pasaba inmediatamente? Confesaba su pecado, regresaba a seguir avanzando y avanzando y avanzando, pero daba siempre gracias por cualquiera que fuera la situación que estaba viviendo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, le saludo. Y constante, constante. Y ese es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios dice que debe de ser el sistema que nosotros debemos estar haciendo. La obediencia a porque este es un mandato el que acabamos de leer. Este del 5:20 dice, dando siempre gracias, o sea, está ordenando, dando un mandato.
que está implicado con la llenura del Espíritu Santo y doctrina del alma metabolizada para que podamos llevarlo a cabo. Ahora, dijimos que dar gracias primero está dirigido a Dios. ¿Por qué? A Dios Padre. ¿Por qué? Como consecuencia del agradecimiento por la relación que tenemos con Él. Y como consecuencia de eso, fíjese muy bien cómo va el orden. Primero, damos gracias a Dios, dirigida a Dios Padre, como consecuencia del agradecimiento que tenemos hacia Él por nuestra relación de intimidad con Él. Y como consecuencia de ello, apreciamos cosas de la vida. No estamos renegando ni diciendo que es incorrecto o que es maldad o que es pecado que tengamos gusto por las cosas de la vida, el tener a lo mejor un buen carro, a lo mejor una buena casa, a lo mejor un buen reloj, buena ropa, no sé, lo que usted tenga a su alcance, y si no lo tiene a lo mejor es otra cosa. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo que sea malo es que eso sea prioritario. Pero cuando Dios es la prioridad, como consecuencia del agradecimiento, de la acción de gracia que tenemos hacia Él, podemos apreciar las cosas que tenemos y disfrutarlas. El agradecimiento, fíjese qué interesante este punto, el agradecimiento es un índice del estatus espiritual del creyente. ¿Qué tan agradecido eres con Dios? Eso demuestra cuál es tu estatus. ¿Eres muy agradecido, poco agradecido o mal agradecido con Dios? Eso es importante. Aquí acabamos de leer que debemos ser agradecidos, que debemos de rebosar de gozo hacia el Señor y de agradecimiento hacia el Señor. Efesios 5:20 está relacionado con el versículo, déjeme le digo aquí, 18. Dice así, fíjese lo que estábamos leyendo ahorita, Efesios 5:20, ahora voy a retroceder al 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, que significa abandono, desenfreno, sino sean llenos por el Espíritu Santo. Y luego llegamos al punto del 20, dando siempre gracias por todo. Entonces hay un orden. Acuérdense que siempre hemos dicho que Dios es un Dios de orden. Todo ha sido por orden, ordenadamente, y aquí también en esto hay un orden. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de doctrina bíblica, para que podamos llegar al versículo 20 en esa posición de decir siempre agradecidos a Dios por todo. Pero tenemos que estar en la correcta línea, y la línea se abre confesando nuestro pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entramos ahora a continuación, doctrina bíblica para mi alma, para estar saturado de ello. Y como consecuencia de este proceso, comenzará a suceder esto de dar siempre gracias a Dios por todo. Así que dar gracias a Dios está relacionado con la doctrina bíblica metabolizada que vaya a estar circulando en nuestro flujo de conciencia. Colosenses capítulo 1, del 10 al 12. Colosenses capítulo 1, versículos del 10 al 12. Dice así: para que andéis peripateo, ¿se acuerdan esa palabra? Tengan un estilo de vida. Para que tengan un estilo de vida como es digno, y eso es alineado al Señor, agradándole en todo, solamente lo perfecto, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Epinosis, conocimiento no es académico aquí, no es gnosis, es epinosis. Así que aquí lo que está diciendo es conocimiento metabolizado, fortalecidos o dotados con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener perseverancia, eso es tenacidad, paciencia con gozo. Fíjese, características bien importantes. Ahí está hablando de perseverancia, tenacidad, paciencia, descanso, y todo esto sazonado ¿con qué? Con gozo. Muchas veces cantamos coritos, himnos que tienen que ver con gozo, y realmente ese gozo tiene que ser en el alma. Es un gozo interno,
que sí puede tener expresiones externas, pero no necesariamente. Pero ese es el gozo que estamos buscando en el alma, es esa paz, tranquilidad, tenacidad, paciencia, descanso, gozo en el alma. La máxima actitud mental de agradecimiento es la expresión abierta de gratitud hacia Dios. Esa es la máxima actitud mental de agradecimiento. Expresión abierta de gratitud a Dios. Es decir, concentrados en la persona de Jesucristo. Concentrados en la persona de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, este es un versículo muy constantemente utilizado para este concepto, que es el 5:18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias en todo es un mandato, pero volvemos a repetir, no es de expresión vocal, es de expresión en el alma. A lo mejor ni lo vas a expresar con tu boca, pero tu alma sí. Tu alma lo va a estar dirigiendo y dirigiendo. Y probablemente también con muchas ocasiones con tus labios. Pero esto es en el alma, esto es una expresión constante, constante, constante. Voy a finalizar con 4 versículos bíblicos que yo creo que van a ser como una serie de vitamina C, A, D, W y todas las vitaminas ahí concentradas en un versículo para hablar de este concepto tan importante para el cristiano. Vámonos primero a Efesios 1:16. Efesios capítulo 1, versículo 16. Este es un comentario del apóstol Pablo. Voy a dar un poquito de tiempo porque sí me interesa que si usted está viendo las citas, hágale pausa. Ustedes que están en casa tienen esa posibilidad para que busque la cita con calma y la pueda encontrar. Esta primera es Efesios 1:16. No ceso, está hablando Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Y la petición de él, no nos vamos a ir ahorita al versículo, pero ahorita nada más para ver el concepto de no ceso de dar gracias por ustedes, ¿verdad? Porque más adelante también habla de su oración, en donde dice, no está orando por las enfermedades de ellos y porque Pedro se levante, pues digo, decir nombres nada más, y Juan que se le quite el dolor de las riumas y que el otro consiga un dinero que le faltaba. No está hablando de eso, está hablando para que los ojos de vuestro corazón, de vuestro entendimiento, sean iluminados, sean alumbrados, para que sepan la esperanza o la máxima confianza de su llamamiento. Y luego ya dice más cosas, pero solamente quería para que ustedes se den cuenta qué importante es el conducto de la oración, pero más importante, qué es lo que conducimos por medio de la oración. Y aquí estamos hablando un ejemplo de Pablo en donde él no estaba preocupado por la salud, la economía, las enfermedades, las pandemias que estaban sucediendo en el pueblo de Éfeso, sino para que ellos abrieran sus ojos, es decir, su corazón, su alma, a la palabra de Dios. Pero dice ahí al principio que lo hacía con no ceso de dar gracias por ustedes. Ahora nos vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 versículo 3. Dice así: damos gracias a Dios. En el original habla de damos continuamente por el tiempo en que está escrito, continuo. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Damos gracias, damos gracias. Filipenses capítulo 4, el versículo 6. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos. Y fíjense que aquí está diciendo completo, por nada. Incluya usted todo lo que usted quiera, es por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, y cuando habla de súplica, está hablando de nuestras peticiones, con acción de gracias sean dadas a conocer. Con acción de gracias. ¿Qué significa esto? Que si yo en un momento dado, porque estamos hablando que es correcta las peticiones, pero tienen que ser inteligentes desde el punto de vista espiritual.
Y si usted está orando por una necesidad real en su vida, importante en su vida, dice aquí con gozo, significa dándole gracias a Dios, agradeciéndole a Dios, cualquiera que sea la contestación, porque a lo mejor la contestación va a ser negativa a ello, como le sucedió a Pablo, o a lo mejor va a ser afirmativa, pero desde antes usted está diciendo gracias, porque lo que tú me des es lo correcto, así que gracias por esto que vas a permitir o no permitir en mi vida. Ahora vamos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 9, versículos del 7 al 12. Segunda de Corintios 9, 7 al 12. Dice así: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios es capaz que toda gracia abunde en ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Aquí está hablando de producción de bien divino. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra rectitud. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Es generosidad esto, porque la ministración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Miren, no tenemos tiempo para ver este versículo que es fabuloso, pero aquí tenemos una síntesis importante de la oración. Está hablando que Dios nos provee todo lo que necesitamos y eso se le llama gracia logística, que es un nombre que utilizamos, es un nombre militar. El coronel Arvitim lo inició y es una buena forma de poder entender este concepto, en donde Dios nos provee lo más importante para vivir, lo básico, una buena alimentación, un techo para sobrevivir, o algún medio de transporte, desde una bicicleta hasta un carro, una motocicleta, no sé qué sea para cada quien, algo para cubrirnos, para vestirnos, todo lo básico para poder alcanzar el crecimiento espiritual. Lógicamente que un pastor maestro, la llenura del Espíritu Santo, que es para todos. Eso es lo mínimo que Dios nos da. Pero aún sobre esas cosas Dios provee más cosas, sobreabunda en nuestra vida, para que nosotros podamos de esta manera también en algún momento producir bien divino, que es como ayudar a alguien, el sostenimiento de la iglesia, ayudar a ciertas personas con problemas físicos, económicos, de casa, no sé, en lo que esté a su alcance y que Dios ponga en su corazón para ayudar. Dios permite que tengamos un excedente para poder ayudar a otras personas que tienen más necesidad que nosotros. Pero aquí dice que todo esto sea con acción de gracias a Dios y con liberalidad. Aquí es interesante, esto es libre albedrío. Los que gusten hacerlo, está diciendo, lo pueden desarrollar, pero con acción de gracias. Y continuamos la próxima lección en este mismo punto que estamos tratando. Recuerde que es el próximo martes y ahí trabajaremos nuevamente en continuación de este tema. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por este privilegio que nos brindas de darnos cuenta de que tu oración es tan importante en la vida del cristiano, Señor. Ahorita, en este momento, estamos haciendo una oración pública en la cual solamente queremos poner puntos importantes que son en común para nuestros personas que nos escuchan y los que estamos aquí presentes, que es gracias, Señor, por lo que provees, gracias porque nos permites tener este medio para comunicarnos, gracias porque tenemos un tiempo ya largo siguiendo avanzando en este proceso de crecimiento espiritual, estudiando tu palabra sistemáticamente, Señor, y gracias por esta oportunidad, gracias por la oportunidad que nos permites de llegar a muchas personas, Señor, y puedan ellos también seguir creciendo en este proceso de que tú nos permites tener en esta dispensación. Ponemos en tus manos a nuestros oyentes, los que estamos aquí presentes, también nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias por este tiempo. Si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar juntos nuevamente estudiando tu palabra.
Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen buenas tardes. Si Dios nos permite, el día de mañana trabajaremos con Primera de Juan.